mis hermanos, bueno, acabaron de ver un video introductorio de lo que hoy estaremos aprendiendo y se trata de la devoción creativa. ¿Qué es esto? ¿De qué se trata? La devoción creativa no es más que el estudio de la escritura, de la palabra de Dios, de una manera diferente. Pero, ¿cómo es esto? Es donde tú vas a escribir, vas a resaltar, vas a dibujar lo que más ha llamado tu atención de tu estudio diario. La intención de la devoción creativa es que podamos grabar de una manera artística o de una manera que se fije en nuestra mente lo que hemos estudiado, más allá de solo leer y pasar por alto quizás muchas cosas que Dios nos quiere decir diariamente. Mi experiencia personal es que pues desde mucho estoy en la iglesia, desde creo 4 años, y siempre había leído historias de la Biblia, el folleto y muchas otras cosas que normalmente la matutina, el devocional diario, pero no fue sino hasta hace algún tiempo empecé con ganas de escribir lo que me llamaba mi atención. Así que empecé a escribir los versículos. El versículo más destacable de ese día, el que más me llamaba la atención. Así que yo agarré una libretica y empecé a copiar solamente el versículo que me gustaba de ese día. Pero de allí para acá he podido ver y he podido ampliar y conocer este método que realmente a mí me cambió muchísimo. Me cambió pues en mis devocionales. Así que se trata de la devoción creativa. Esta devoción que diariamente debemos de tener con Dios va más allá de simplemente leer. Se trata de encontrar en lo que leemos una guía para nuestra vida. Creo que ese es el sentido de estudiar la palabra de Dios, más allá de solamente leer versículos que ya conocemos o memorizar, que también es muy bueno, es hacerlo, hacer que ese devocional que tenemos pueda impactar nuestra vida y pueda guiarnos en el día que vamos a enfrentar. Así que este método que les quiero compartir en este día, pues no soy tan experta, pero he podido de unos meses para acá encontrarme con Jesús por medio de su palabra y he podido disfrutar de ese momento. Así que después de decirles qué es, quiero darle algunos consejos a cada uno de lo que pueden hacer a la hora de estudiar la escritura. Primeramente, quiero decirle qué van a necesitar. Y esto es lo mejor de todo. Que no necesitamos demasiado para que Dios nos hable. Solamente su palabra, la oración. Y con este método tú también puedes tener una libretica que has apartado para esto, un lapicero. Si quieres resaltadores, colores, eso ya es adicional, pero esto es lo principal. Además, es importante de que tengas un comentario que te pueda ayudar, un comentario bíblico, o si no, igual el tiempo para que puedas encontrarte con Jesús. Además, el lugar. Es muy importante que en tu casa puedas destinar un sitio, un lugar donde siempre tengas tus devocionales. Esto es muy importante porque cuando preparamos un lugar para nuestros devocionales personales, ayuda a que no nos distraigamos. También en la hora en que lo vayas a hacer es muy importante. Así que estas son las cosas que vamos a necesitar para empezar a disfrutar más nuestros encuentros con Dios. Así que ya después que tienes tu Biblia, tienes una libretica, tienes un lapicero, quizás resaltadores, entonces prepárate para encontrarte con Dios día a día. Es bueno que destines una hora, puede ser en las mañanas preferiblemente o en las tardes, dependiendo de cuánto está tu tiempo. Pero dedicarle las primeras horas de la mañana
al encuentro con Jesús hará que tu día sea diferente. Y no porque no vaya a pasar nada, sino porque cuando ocurra cualquier cosa vas a estar preparado porque Dios ya te ha dado esa armadura para emprender y salir victorioso del día. Así que bueno, después de dicho esto, vamos a ver cuáles son los pasos, y pudiste verlo en el video, que debes hacer para poder encontrarte con Jesús. El primero de ellos es orar. La oración es el método que Dios nos dejó para poder comunicarnos con Él estrechamente. Así que para pedir el Espíritu Santo debemos orar. Y es lo primero que hay que hacer. Orar y decirle al Señor que nos hable por medio de su Espíritu y por medio de su palabra. Después de orar, nosotros debemos elegir qué plan bíblico vamos a hacer. En mi caso, pues como uno hace culto en la mañana y en la noche leo lo que es el folleto de escuela sabática. Ese puede ser tu plan de estudio. Yo en las mañanas leo mi año bíblico. Para los días de semana estoy leyendo salmos. Cada salmo, un salmo diario. Y para el fin de semana estoy leyendo el libro de Romanos. Puedes leer un capítulo por día, pero también puedes leer algunos versículos, entendiendo de que no es cuánto leas lo importante, es cómo lo leas y qué extraigas de eso. Si te enfocas en un versículo y eso te da tanto para meditar, para escribir, para reflexionar, no necesariamente tienes que terminar el capítulo en ese día. Esto es muy importante saberlo porque a veces sentimos la presión, no sé de qué, de terminar un capítulo si estás leyendo el año bíblico al día. Y no necesariamente tiene que ser así. La intención es que sea nutritivo. Y muchas veces para nutrirnos no necesitamos comer demasiado. Así que ya que estamos empezando, lo importante es que nos nutra. Así que mi consejo es que puedas elegir por dónde empezar. Si vas a estudiar tu libro de escuela sabática, tu folleto de escuela sabática, recomiendo que lo hagas en uno de estos dos turnos, en la mañana o en la noche, pero que cuando vayas a hacer tu devoción creativa puedas hacerlo solamente con la palabra de Dios y tú. Solo el Espíritu Santo y tú. Esos folletos son muy buenos y por eso te digo, debe ser parte de tu estudio, pero no el único. Dios quiere hablarte también por su palabra directamente. Así que mi recomendación es que si es la primera vez que haces el estudio de tu Biblia, de esta manera puedas empezar por los evangelios. Si ya has leído los evangelios, puedes empezar también por Salmos o por Proverbios. Esto te va a ayudar demasiado, así que ya sabes cuáles son los libros que puedes iniciar. Además de esto, ayudarte con el comentario bíblico hará que amplíes de una manera más profunda lo que es cada uno de los versículos que vas a estudiar. Por ejemplo, yo estoy usando el comentario bíblico adventista, así que es muy bueno que puedas también usar este comentario u otro que puedas conseguir. Lo primero es orar. Luego, después que decides ya empezar a estudiar qué libro vas a estudiar, vas a leer ese capítulo o los versículos que has destinado para leer una vez, detenidamente. ¿Por qué me enfoco en esto? Porque, vuelvo y repito, muchas veces somos personas que vamos como corriendo y esta sociedad nos ha llevado a eso, queremos hacer todo rápido. Entonces leemos, gracias Señor por todo lo que dijiste, gracias por tu amor inmensurable. Y sí, Dios tiene un amor inmensurable para con nosotros, pero Dios quiere decirnos más. Así que la idea es que usted pueda leer detenidamente una vez. La segunda vez que vayas a leer detenidamente, usted va a subrayar aquellas palabras claves que usted le hacen ruido, o sea, le retonan en su mente, y las va a subrayar aquellos versículos que usted le llamaron la atención.
Después de usted leer detenidamente esos versículos que le llamaron la atención, usted va a poner en círculo esas palabras claves y va a orar. Va a orar pidiéndole al Señor que le envíe su Espíritu Santo para que pueda entender qué le quiere decir con esos versículos que le llamaron su atención. Después que usted los lee, ora y dice al Señor que le hable, los vuelve a leer y busca en su comentario bíblico esos versículos que llamaron su atención. Después de haber leído, créame que esto le va a complementar muchísimo y va a reflexionar en aquello, empiece a pensar qué es lo que Dios quiere decirle, cómo estos versículos pueden afectarle a su vida, y si se trata de una historia, involúcrese en la historia, siéntase el personaje y deje que el Señor le hable a su corazón. Dele tiempo de esto. Dele tiempo. A veces queremos que Dios nos hable de una manera rápida y fuerte, pero Dios nos habla, solamente necesitamos escucharle. Así que usted, en este momento de reflexión, en esos versículos que ha leído, con el complemento bíblico o el comentario bíblico que ha también podido leer de esos versículos claves, usted va a quedar en silencio y va a tener una actitud de oración para que Dios le inspire en su mente lo que quiere decirle. Y eso es lo que usted va a escribir en su libretica. Usted va a escribir en su libretica lo que ha podido ver o lo que ha podido escuchar, meditar de esa porción que ha decidido estudiar en ese día. Después que usted escriba todo eso, usted le va a pedir a Dios que le ayude a identificar qué es lo que debe cambiar en su vida, y ahí es donde usted va a escribir su reflexión. Es una pequeña oración de la resolución que usted tuvo en ese momento con Dios, de lo que usted desea hacer para que Dios le toque su corazón. Y por último, usted va a orar pidiendo al Señor que cumpla eso y que durante el día le ayude a meditar en lo que usted estudió en esa mañana. Es importante de que día a día usted siga una continuidad. Hay muchas maneras de estudiar la Biblia, por personajes, por capítulo, por versículos, por la historia desde el Génesis, también libros poéticos como Salmos, Proverbios, también los Evangelios. Así que hay un sinfín de formas que usted puede estudiar. Decida cuál y pídale al Señor que le ayude, sobre todo. Y esto es lo más importante, destacar a Jesús en cada una de las cosas que lea. Si va a empezar a leer Mateo y los Evangelios, empiece con una actitud de conocer el carácter de Jesús, el carácter de Dios. Y eso le va a ayudar demasiado. Es mi intención con este video y esta capacitación, este pequeño seminario, que usted pueda realmente encontrarse con Dios día a día. Y mi experiencia que ha sido tan gratificante, pueda yo contagiarlo a usted y que a partir de hoy usted pueda empezar a ejercitar esas ganas de estudiar. Empiece dedicando un tiempo, 20 minutos, media hora, y créame que después va a querer estar 2, 3 horas conectado allí estudiando. No es tan difícil cuando nos encomendamos a Dios y cuando pedimos de su Espíritu Santo. Si te sientes frustrado porque lees la palabra y no la entiendes, dile al Señor lo que sientes. Si sientes que lees algo y quedas tan vacío como al principio, dile al Señor lo que estás pensando y Él, estoy muy segura, te va a ayudar, te va a hablar. Y si lo haces de esta manera, puedes encontrarte con Él. A continuación te voy a mostrar algunas de mis estudios personales para que puedas también animarte y puedas también contagiar a los que están a tu alrededor, y a partir de hoy puedas decidir dedicar ese espacio en tu vida, ese espacio que va a cambiar cada una de las cosas que vayas a hacer, van a ser ahora totalmente diferentes, y tus estudios diarios, créeme, que van a ser
muy, muy beneficiosos para tu vida espiritual. Ok, quiero decirles que yo empecé con esta Biblia, ¿verdad? Que es una Biblia tradicional. Le puse algunos tabs, que no es más que colocarle dónde están ubicados los libros de la Biblia, y empecé leyendo Génesis, y empecé haciendo algunas anotaciones por el ladito, a subrayar y a ponerle un poquito más de intención a lo que leía. Y luego entonces extraía eso, tenía mi lista de oración y día a día anotaba algo que llamaba mi atención. Colocaba un versículo, le colocaba color, algunas calcomanías, pero ya eso es adicional. Trataba de que de manera creativa pudiese recordar lo que había estudiado. Para el 2021 ya lo hacía más constantemente y empecé a extraer algunas lecciones que realmente de otra forma no lo hubiese podido ver. Y empecé a escribir y empecé a anotar en todas las lecciones que sacaba de la porción que estudiaba día a día. Así que poco a poco pues he ido adoptando algunas formas, quizás haciendo algunas letricas, lo que más llamaba mi atención. También pues lo que es los mapas mentales son muy buenos, como pueden ver aquí. Empecé a hacer algunos mapas mentales. También ese método es muy bueno. Quiero mostrarles aquí. Hice estos mapas mentales que ayudan hasta para predicar. Y hay algo que no les comenté tan expresamente en el video, pero hay algo que se llama código de color. El código de color es empezar a subrayar con sentido. O sea que cada color representa algo. En mi caso, Dios lo represento con el color amarillo. Dios, Jesús, Espíritu Santo, oración, adoración. Y así cada uno. El rosado para mí representa amor, bondad, compasión. Así que cuando yo empecé a estudiar la Biblia, que ya tengo, gracias a Dios, la oportunidad de tener esta Biblia de devocional, ya les voy a mostrar por acá, que empecé Salmos, empecé a subrayar con intención. Entonces, por ejemplo, dichoso el hombre que no sigue el consejo de malvados, sino que en la ley del Señor se deleita, de día y de noche medita en ella. Entonces, claro, esto es un poquito, cuando ya vas practicando un poquito más, entonces empiezas a ver dónde está ubicado eso, la obediencia. Entonces lo subrayé con verde. Pero esto es algo que uno va haciendo poco a poco. Así que cuando ya yo vaya a leer algo de Dios que habla de su carácter, yo sé que va a estar en amarillo, ¿sí? O del Espíritu Santo o de la adoración. El Señor me escucha cuando lo llamo, de la oración. Responde mi clamor, Dios mío y defensor mío. Dios nuestro defensor. Y bueno, cuando está en rosadito es porque son de amor, compasión, misericordia. Esto es algo que podemos estudiar un poquito más profundamente en un próximo seminario. Pero lo que quería destacar aquí es que esto te puede ayudar muchísimo para aprender historias de algunas historias que te gustaría destacar de la Biblia o algo que has leído, extraer y colocarlo de una manera creativa, ¿verdad? En tu cuadernito. Yo por lo menos aquí estudié Rahab. Esta me sirvió para dar un pequeño devocional en mi trabajo. Así que yo fui anotando lo negativo, lo positivo y fui anotando allí cada una de las cosas que me gustaban de esa lectura. Además, pues como les digo, es algo que uno va creciendo y va pues queriendo más y más. Después que uno va estudiando la Biblia, le provoca más y más. Este cuadernito es el que tengo actualmente y está destinado a hacer mis mapas mentales y todo lo que se me ocurra en mis devocionales. Esto es algo que uno va a ir poco a poco. Aquí fue un pensamiento que leí del comentario y me encantó.
Cuando el Señor nos da de su paz, aunque estemos pasando por las peores circunstancias, sentiremos su respuesta inmediata. Su luz irrumpirá nuestro oscuro corazón lleno de tristeza y ansiedad y lo alumbrará. Y esto lo saqué de mi estudio del Salmo 6. Y bueno, mis amigos, quiero mostrarles esto muy rapidito. Sé que Dios nos va a dar la oportunidad de quizás hacerlo de una manera más práctica y poder yo mostrarles a ustedes lo que podemos hacer mediante su palabra. Sí, ese diario que lleves todos los días, y realmente mi intención con mostrarle todo esto es que puedes empezar desde ya, no tienes que tener demasiado, solamente la palabra del Señor, la disposición, el tiempo que quieres y tu ruego hacia Él para que te hable, y créeme que vas a querer que todos los días sea un nuevo día para poder estudiar su palabra. Dios te bendiga, mi hermano. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que en tu corazón nazca el deseo de buscarle por medio de su palabra. Oremos. Cariñoso y amante Padre que estás en las alturas de los cielos, Señor, gracias por la oportunidad que me das de compartir con mis hermanos sobre este importante método, Señor, de estudio. Quizás es la forma en que ellos encontrarán que les hable, Señor. Más allá de muchas cosas, más allá de todo lo que podamos tener, Señor, es con quien nos encontramos y es contigo. Gracias por la oportunidad que nos has dejado en tu palabra de buscarte día a día. Gracias porque nos permite, Señor, desmenuzar y encontrar en esos versículos el manual, Señor, de vida que tú nos has dejado por medio de tu escritura, Señor, para prepararnos para tu pronto regreso. Que sea tan satisfactorio el estudio de tu escritura, Señor, que sea lo que nos llene y que no sean simplemente palabras vacías. Es nuestro deseo que a partir de ahora cada uno, Señor, de los que está viendo este video y que está presente en esta capacitación pueda, Señor, querer encontrarse contigo. Háblale, Señor, a su corazón. Inspírale por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Y ayúdanos a que esto sea un crecimiento espiritual día a día y que el resultado de eso, Señor, sea traer a muchas personas a tus pies. Gracias por esta bendición enorme, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Hasta luego, mis hermanos. Dios les bendiga.